Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta su casa, la Iglesia de Cristo Ebenecer Osana. Reciban saludos y bendiciones de nuestros pastores Gustavo Padilla y Jessica Padilla. Hoy le damos honra y le damos gloria al Señor por el privilegio que nos da de poder compartir de su palabra con todos ustedes. Hoy pues a la luz de la palabra estaremos viendo un tema muy hermoso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28:1. Y dice así: y será que si oyeres diligentemente la voz del Señor tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te pondrá alto sobre todos los gentiles de la tierra. Y bendito sea el Señor por su palabra, amados hermanos, que hoy trae para nosotros. Y hoy estaremos pues hablando acerca de este tema, mire, que el Señor ponía en mi corazón. Y el tema se llama una fidelidad y una lealtad bendecidos. Y vamos a orar para que el Señor tenga control de la atmósfera, del tiempo y de esta palabra. Y toda mujer que ora y profetiza, se nos ha enseñado por medio de la palabra, tiene que cubrirse la cabeza. Y vamos a orar, amados hermanos. Padre poderoso y misericordioso Jehová, te damos gracias, Señor amado de la gloria, porque hoy tú permites que tu palabra sea hablada, Señor amado. Que todas estas personas que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, Señor, hoy puedan entender, Padre, hoy puedan comprender y pueda ser penetrada en su mente y en su corazón esta palabra que tú traes hoy para cada uno de nosotros, Señor. Úsame, Padre amado de la gloria, que sea tu Espíritu Santo, Señor amado de la gloria, hablando. Que no sea mi inteligencia ni mi conocimiento, Señor, sino el conocimiento que viene de lo alto. Padre, bendice esta tu palabra, Señor, y bendice a cada uno de los que hoy nos escuchan, Señor amado de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy, amados hermanos, como les decía, pues el tema que hoy estaremos discutiendo, ¿verdad? Un tema que el Señor ponía en mi corazón hace algunos días. Y el tema es pues una fidelidad y una lealtad que son bendecidas. Y usted me dirá, la lealtad y la fidelidad, y la lealtad son dos cosas que van ligadas, pero que al mismo tiempo son diferentes. Porque aprendemos a través de la palabra que el único fiel es el Señor. Pero nosotros podemos también, amado hermano, tratar de ser leales al Señor. Y me gustaría empezar esta palabra pues haciendo una definición acerca de lo que es la fidelidad. Y encontraba en el diccionario bíblico que fidelidad dice que es la capacidad, el poder o la virtud, mire, de dar cumplimiento a las promesas. También dice que es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. Y también me di a la tarea de también traerles el concepto, la definición de lo que es la palabra lealtad. Y mire lo que nos dice, qué quiere decir lealtad. Dice que lealtad es alguien leal, es alguien que no te da la espalda, ni con actitudes, ni con pensamientos. Y Dios quiere que el hombre y la mujer sean leales, y que seamos leales primeramente al Señor, a nuestra familia, y que seamos leales a nuestra iglesia, a nuestro trabajo y todas las cosas que nosotros podamos ir desarrollando a través de nuestra vida. Y mire qué bonito es ser leal. Qué bonito es ser fiel, y especialmente, amado hermano, cuando se trata del Señor, cuando se trata de la obra del Señor, tenemos que ser fieles y tenemos que ser leales. Aprender a través de la palabra del Señor encontramos que se nos cuenta acerca de una serie diversa de infidelidades. Por ejemplo, la primera que podemos encontrar es la de Adán y Eva, que fueron infieles y por tal hecho fueron arrojados del Edén, ¿verdad? También encontramos que el pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años, también por la infidelidad. También recordamos a la esposa de Lot, que fue convertida en una estatua de sal.
también por la infidelidad. Miren lo trágico, lo que nos trae la infidelidad. Solamente nos trae cosas trágicas, solamente nos trae muerte, nos trae desconsolación, nos trae desesperanza. También podemos, amados hermanos, a través de la palabra, encontramos a Pedro, que también negó al Señor, dice la palabra del Señor 3 veces. Esa es una infidelidad. Mire qué cosa, ¿verdad? Y amados hermanos, tenemos que entender también que la fidelidad del Señor es una fidelidad que no tiene límite. El Señor siempre va a ser fiel con nosotros. Y mire lo que nos dice 2 de Timoteo 2:13. Si somos infieles, amado hermano, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Entonces la palabra del Señor nos enseña que nuestro Señor es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, el Señor siempre va a estar ahí. Siempre va a ser fiel a nosotros y va a ser fiel a la promesa que el Señor nos ha dado. Y nosotros podemos gozar de todas esas promesas. ¿Y cómo? Pues siendo fieles al Señor. Y mire lo que la palabra del Señor nos dice en este versículo de Deuteronomio 28:2. Note, hermano, lo que el Señor nos dice. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Oiga bien. Y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. Y cuando nosotros escuchamos la voz del Señor y lo que el Señor nos enseña, y nosotros aprendemos cada una de estas cosas que el Señor está enseñando, y somos fieles, amado hermano, a la palabra del Señor, dice que nos va a alcanzar la bendición del Señor. Que esa bendición que el Señor trae para nosotros va a venir y va a llegar a cada uno de nosotros. Mire qué hermoso. Entonces, aprendiendo cada una de estas cosas, hermanos, podemos pues desarrollar, mire, este tema que hoy traemos, fidelidad y lealtad que bendice. Y el primer punto que traigo, amados hermanos, se titula de esta manera. Dice, Dios bendecirá el lugar donde vivas. No importa el lugar si Dios está contigo. Y mire lo que nos dice Deuteronomio 28:3. Y vamos a estar estudiando la palabra en todo el capítulo de Deuteronomio 28, del 4 al 14. Y mira esta porción del 3 lo que nos dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Y miren lo que nos enseña este versículo. Nos enseñan dos cosas muy importantes, amado hermano. Dice que Dios nos bendecirá el lugar donde nosotros vivamos. No importa el lugar donde nosotros podamos vivir, si es algo propio, si es algo alquilado o si es de otra manera. Si nosotros permanecemos fiel al Señor, el Señor nos bendecirá, no importa el lugar donde nosotros estemos. Y cuando hablo de ciudad y hablo de campo, esto me trae a la mente, amado hermano, si pienso en lo que es la ciudad y pienso también lo que es el campo, esto me hace como una sombra y figura de lo que es una riqueza y una pobreza. ¿Y por qué me dirá usted? Pues por las ciudades, verdad, como todos sabemos, cuentan con todos los servicios, y en el campo pues hay menos, verdad, de estos beneficios. Entonces el Señor hoy nos enseña que si nosotros somos fieles a Él, donde quiera que nosotros estemos, Él va a ser fiel y Él va a bendecir. Dice, bendecirá la ciudad y bendecirá también el campo. El lugar donde nosotros nos encontremos, amados hermanos, va a ser bendecido cuando nosotros mostremos al Señor esa fidelidad, ¿no? Y fiel, amados hermanos, al Señor es cuando nosotros ofrendamos, por decirlo de alguna manera, nuestra casa al Señor. Cuando nosotros hablamos a nuestros hijos acerca del Señor, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos de que debemos y deben ellos también ser fieles al Señor. Y a la luz de la palabra más adelante iremos aprendiendo también cómo se involucran los hijos en toda esta situación de fidelidad y lealtad al Señor. Y esto, hermanos amados, me hace recordar a Moisés, ¿verdad? Moisés, un hombre que vivió en Egipto, que contó con todos los placeres, con todos los beneficios que Egipto le proporcionaba, ¿verdad? Mire, la historia de Moisés empieza al revés, ¿verdad? Empieza de la abundancia y baja a la escasez económica, por lo menos. Y este hombre, amados hermanos, que vivió en esta abundancia, que vivió educado en Egipto, con la mejor educación y todo, pasa luego a huir de todo esto, a ir al desierto, a ir a dirigir al pueblo del Señor en el desierto y a encontrarse en una situación totalmente diferente a la que él estaba acostumbrado. Pero lo que me gustaría recalcar de este punto, lo que me gustaría sacar a luz de todo esto, que él contó
con la bendición, ¿verdad? De tener todos estos beneficios económicos. Pero en la situación que él se encontraba con el pueblo de Israel, el Señor nunca lo dejó. Mire qué hermoso esto. ¿Y por qué el Señor nunca lo abandonó? Porque Él mostró fidelidad y lealtad al Señor. Y mire qué hermoso, porque al final de sus días Él pudo ir y gozar de todos los beneficios que el Señor le dio y de la vida, mire, con el Señor. Y amados hermanos, continuando con estas bendiciones que el Señor trae cuando nosotros somos fieles y cuando somos leales, Mateo 25, 23, note lo que nos dice. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y mire qué hermoso, cuando nosotros somos fieles, amado hermano, en lo poco, como les decía, como en lo mucho, y somos fieles al Señor, cuando somos fieles en todas las actividades que tenemos que desarrollar en nuestra vida al Señor, el Señor va a bendecirnos. Y dice que si somos fieles en lo poco, nos va a poner en lo mucho. Y mire cómo nos gozamos de esa bendición que el Señor trae a nuestras vidas, ¿no? Entonces, a la luz de la palabra, pues seguimos, amados hermanos, desarrollando el tema. Y en el segundo punto podemos encontrar, lo titulé, una familia en bendición, bendito el fruto. Y Deuteronomio 28:4, seguimos leyendo Deuteronomio 28, y dice: bendito el fruto de tu vientre. Y mire qué hermoso, porque cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros sabemos agradar al Señor con nuestra fidelidad, la palabra del Señor nos enseña que va a ser bendita nuestras generaciones. Y mire qué hermoso cuando se acompaña la fidelidad que nosotros tenemos al Señor. No solamente las bendiciones nos abarcan a nosotros, sino que también abarcan a nuestros hijos. Mire qué hermoso, porque la fidelidad es algo que trae una bendición en forma ascendente, diría yo, ¿verdad? Porque así como bendice el Señor mi persona, también el Señor bendecirá a mis hijos. Y mire qué hermoso, porque el Señor muchas veces nos da el privilegio, ¿verdad? Yo me puedo contar entre uno de los que el Señor ha dado el privilegio de tener una familia hermosa y una familia bendecida. Y cuando el Señor nos bendice, amados hermanos, nos da hijos buenos, hijos fieles, hijos en un estado de salud excelente, sea este físico, espiritual, mental y emocional. Mire qué hermoso. Pero también encontramos que hay hijos que se descarrilan, que se apartan, ¿verdad?, de los caminos del Señor. Muchos de nuestros hijos muchas veces sirven con nosotros y son de gran bendición. Pero hay otros también, amados hermanos, que desgraciadamente pues pasan a otra parte, ¿verdad? Y se descarrían. Pero mire lo hermoso que es esto, porque la palabra del Señor nos enseña que va a ser bendito nuestro fruto. Y cuando nosotros somos leales al Señor, el Señor escucha la oración fiel de los padres. Mire qué lindo esto. El Señor escucha la oración fiel. Cuando nosotros somos fieles al Señor, entonces el Señor va a bendecir a nosotros y va a permitir que esos hijos que fueron alejados del camino del Señor puedan regresar. Pero depende mucho de la fidelidad que nosotros podamos mostrar al Señor. Y la fidelidad y los beneficios y las bendiciones que el Señor trae para nosotros, todas van ligadas, amados hermanos, a la fidelidad, y lo vamos a ir aprendiendo a través de la palabra. Y mire lo que nos dice Salmo 128, 1. Dice así, hermanos: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando coma del trabajo de sus manos, dichosos serán y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. Bendito sea el Señor. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Mire qué hermosa esta palabra que Salmo 128 nos da. Dice que va a ser bendecido el hombre que teme al Señor. Y el temor al Señor, amados hermanos, es también fidelidad. Y la fidelidad, amados hermanos, es algo que trae abundante bendición, porque la fidelidad es como un contrato permanente. Mientras nosotros nos encontremos en esa lealtad al Señor, es un contrato permanente de bendiciones. Y la situación en que nosotros nos encontremos no va a importar si somos fieles al Señor, porque muchas veces yo digo que no es lo mismo pelear una batalla solo que pelear una batalla acompañado.
Mire qué hermoso, y esto me hace recordar también, me gusta mucho recordar los personajes de la Biblia, y ahorita recordaba, venía a mi mente David, ¿verdad? Aquel que estaba allá en el rincón, aquel al que el Señor había bendecido. Y Samuel iba y le presentaban uno y ese no era, y le presentaban otro hijo y ese no era, pero era aquel que quizás allá en el rinconcito era fiel al Señor, aquel que se encontraba allá en lo más profundo, en la esquina, pero que era leal y era fiel a nuestro Señor. Y mire, esos son los beneficios que el Señor trae a sus hijos. Cuando nosotros somos fieles a Él, Él siempre va a ser fiel con nosotros y nos va a recordar, vamos a estar en la mente del Señor. Y esos son beneficios que tenemos por nuestra fidelidad a Dios. Y continuando, amados hermanos, con la palabra del Señor y con el tema que hoy abordamos, como tercer punto tenemos que Dios bendice tu obra, el fruto de tu trabajo, y te da una visión espiritual. Mire qué hermoso este punto. Dios bendecirá tu obra, o sea, el fruto de tus manos va a ser bendecido, el fruto de tu trabajo. Y Deuteronomio 28, 4 y 5 nos dice así: el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza. Mire qué hermosa la promesa que el Señor nos da aquí. Dice que el Señor, cuando somos fieles y cuando somos leales, el Señor dice, bendecirá tu obra. Y la obra, amados hermanos, puede ser una palabra bien amplia, ¿verdad? La obra de tus manos puede ser nuestro trabajo secular, nuestro trabajo espiritual. Mire que el Señor bendice cada una de estas obras que nosotros desarrollamos. Y dice que va a bendecir el fruto que produzca esta obra. Bendito sea el Señor. Dice, serán benditas, dice, tu canasta. Y pensemos por un momento, imaginémonos una canasta, ¿verdad? ¿Y para qué nos puede servir una canasta? Pues una canasta, hermanos amados, nos puede servir para almacenar, para acumular diferentes frutos. Y estos frutos pueden ser las bendiciones que el Señor, viéndolo en el sentido espiritual, trae para nosotros. Y notaba esta palabra que dice en el versículo, ¿verdad? Que dice tu arteza. Y me llamó mucho la atención y fui a averiguar qué significaba arteza. Y encontré que arteza en el hebreo es una palabra que se dice mish-aret, que dice que es el recipiente en el que se mezcla la masa para el pan. Y cuando leía yo esto, se venía a mi mente qué es pan, ¿verdad? Y el pan es Jesucristo. El pan es la carne de nuestro Señor que se sacrificó por nosotros. Entonces, nosotros somos arteza. ¿Y qué es la arteza? Pues la arteza es nuestra mente, donde se mezcla, amados hermanos, la masa del pensamiento. Mire qué hermoso esto que el Señor ponía en mi corazón. Dice que la arteza es ese recipiente, ¿verdad? Donde se mezcla la masa. Y eso me hacía pensar a mí en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, en la forma en que nosotros pensamos. Y muchas veces, amados hermanos, tenemos que alcanzar también esa bendición. Tenemos que ser fieles al Señor hasta en nuestros pensamientos. La fidelidad abarca no solamente los actos que nosotros hagamos o que nosotros demos testimonio de eso, sino que también nuestros pensamientos. Y eso me hacía recordar el concepto que teníamos de lealtad. Dice que también ser leal, dice, es ser leal con el pensamiento y también con el actuar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser artesas bendecidas. Nuestra mente debe de ser bendecida. Entonces, cuando nosotros trabajamos esta arteza, este pensamiento, y lo enfocamos en el Señor y lo enfocamos en la fidelidad que nosotros debemos tener hacia Él, nos irá bien y será bendecido nuestra obra y será bendecido nuestro fruto, el fruto de nuestro trabajo. Entonces, amados hermanos, encontramos bendición en la lealtad, encontramos bendición en la fidelidad al Señor. Y en las diferentes áreas en las que nosotros nos desarrollamos vamos a ser bendecidos. Mira, hasta ahora hemos aprendido que vamos a ser bendecidos en el trabajo, vamos a ser bendecidos en el lugar donde nosotros vivamos, vamos a ser bendecidos en las obras de nuestras manos. Mire qué lindo es esto de poder entender, comprender y ejecutar lo que es la fidelidad y la lealtad. Y esta fidelidad y esta lealtad, amados hermanos, primeramente aprendíamos que es para el Señor, después para nuestra familia. Tenemos que ser leales también a nuestra familia. Tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos de ser fieles, de ser leales y de ser, diría yo, verdaderos. Tenemos que honrar, decía también, la iglesia.
Mire, en el concepto de lealtad, eso decía, ¿no? Tenemos que honrar a Dios, a la familia y también a la iglesia. Y cuando yo pienso en la iglesia, pienso en la diversidad de cosas que hay en la iglesia. Está el sacerdote, que es la autoridad delegada por el Señor, que el Señor nos ha dado. Están nuestros hermanos, están nuestros líderes. Esto me enseña entonces que nuestra fidelidad también debe de ser a cada uno de ellos. Tenemos que ser leales, amados hermanos, a los principios que el Señor nos ha enseñado. Y tenemos que caminar fielmente este camino hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta alcanzar el anhelo que cada uno de nosotros tenemos, que es ser llevados con el Señor en el arpazo. ¿Y cómo vamos a ser llevados en ese arpazo? Pues vamos a tener que llegar, dice, leales y fieles al Señor, caminando, ¿verdad? Hacia el Señor. Y me hacía un cuestionamiento aquí yo en el estudio que estaba teniendo y pensaba, ¿no? Hay muchas personas que trabajan duro, que trabajan día con día y que se esfuerzan, pero no ven el fruto de su trabajo. O de repente, amados hermanos, alguien trabaja muy duro y tiene frutos, pero estos frutos ni siquiera los disfruta. Pero usted me dirá, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué alguien, aunque trabaje, aunque obtenga beneficios de ese trabajo, no puede sentir esa felicidad? No puede sentir esa complacencia. Pues déjeme decirle que ningún esfuerzo fuera del camino del Señor nos va a dar esa felicidad. Cuando nosotros somos fieles al Señor, nosotros venimos a recoger estos frutos que nos enseña en este punto. Y yo enumeraba ciertos puntos aquí y me hacía estos cuestionamientos. Dice, ¿estamos ocupando el tiempo con fidelidad? Y me hacía esta pregunta, ¿realmente nosotros ocupamos nuestro tiempo con fidelidad al Señor? ¿O solamente estamos esforzándonos en las cosas seculares, en las riquezas seculares, y de repente se nos está olvidando la riqueza espiritual? Y no es que sea malo, amados hermanos, obtener beneficios económicos. No, de ninguna manera. Si el Señor nos ha capacitado, nos ha dado la capacidad de poder trabajar en lo secular, de poder trabajar en la obra del Señor y podernos manejar en los dos campos. Pero es bueno hacernos este cuestionamiento, ¿verdad? Y preguntarnos, ¿estamos ocupando el tiempo con fidelidad al Señor? ¿Estamos realmente nosotros dando el tiempo que deberíamos darle al Señor? ¿Estamos siendo nosotros realmente fieles y leales a Dios? ¿Estamos nosotros compartiendo el tiempo adecuadamente? ¿O somos de los que decimos, estoy muy cansado? Creo que hoy solo llego del trabajo y me voy a dormir y me olvido de lo demás hasta la mañana. No, amados hermanos, nosotros tenemos que ocuparnos también con lealtad y fidelidad al Señor. Tenemos que ocupar ese tiempo también para el Señor. Nos ocupamos en la salvación de otros. Ese es otro cuestionamiento que podemos hacernos. ¿Estamos siendo realmente fieles al Señor y leales, ocupándonos de la gran comisión que el Señor nos dio de ir por el mundo y predicar el evangelio? ¿Realmente nos estamos ocupando de hablar a otras personas acerca del Señor? Somos fieles, y este es un punto álgido, ¿verdad? El que ahorita le voy a decir, y es uno que particularmente a mí me tocaba antes de ser cristiano. Somos fieles con el diezmo. Estamos teniendo fidelidad con el diezmo. Y este es un tema muy complicado, porque muchos tienen diferentes formas de pensar acerca del diezmo. Y yo diría que muchas formas de pensar egoístas, ¿verdad? Porque el Señor nos da todo y nosotros no nos ocupamos de esa fidelidad al Señor. ¿Somos leales a nuestra autoridad delegada por el Señor? ¿Somos realmente fieles y somos leales a la autoridad que el Señor ha puesto en nuestra vida? Y eso me hace recordar, amados hermanos, a Josué. Josué, que era siervo o consiervo de Moisés. Y este tenía una lealtad hacia Moisés y un respeto hacia Moisés. Él tenía de repente muchas capacidades y de repente tenía capacidades mayores a las de Moisés, pero Josué siempre fue una persona leal, siempre fue una persona fiel a su autoridad delegada, y por eso el Señor lo llevó hasta donde lo llevó, a poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Mire qué hermoso. ¿Estamos siendo realmente fieles y leales con la autoridad delegada por el Señor? ¿Somos fieles a nuestra asignación en la iglesia o renegamos? Ese es otro punto que también tenía aquí y que me hacía reflexionar, ¿no? ¿Somos fieles a nuestra asignación en la iglesia o renegamos? Mire qué cosa esta. Cuando somos fieles y cuando somos leales al Señor, no renegamos acerca de nuestra asignación delegada.
No importa cuál sea esta, amados hermanos, si es la de ser servidor, si es la de ser Bernabé, si es la de servir en alabanza, en televisión, en cualquier puesto que usted esté, en cualquier asignación ministerial que el Señor le haya dado, tenemos que ser fieles al Señor, porque el Señor, dice la palabra, bendice el fruto de tu trabajo. Bendice el fruto de tu trabajo, y el trabajo tanto secular como espiritual. Tenemos que mantenernos fieles en el camino al Señor, fieles a la asignación dada a nosotros de parte del Señor en lo espiritual también, ¿no? Logramos comprender, amados hermanos, que la fidelidad de Dios se cumple, que Dios es fiel y verdadero y que nunca va a fallar a nosotros. Y que cuando nosotros nos esforzamos, amados hermanos, a ser fieles, el Señor nos va a premiar. Y el Señor también entiende y lo dice en su palabra, que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanecerá fiel. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor. Perdóneme, hermano. Lo que nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28:9. Oiga bien, nos dice: te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardaras los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. El Señor cumple sus promesas, amados hermanos, y como nos enseña este versículo, dice que el Señor va a bendecirnos porque Él lo ha jurado, y los juramentos del Señor son fieles, verdaderos, y se cumplen. Y si el Señor lo habló, el Señor lo cumplirá. Y mire qué lindo, porque el Señor tiene palabra, a diferencia de nosotros que muchas veces fallamos, ¿verdad? Fallamos al Señor en nuestro andar, en nuestro hablar, en cada una de las cosas que nosotros desarrollamos. Muchas veces fallamos, hermanos, pero el Señor entiende eso, y el Señor mismo nos da esa fortaleza más allá, ¿verdad?, de las fuerzas naturales, para que podamos nosotros sobrepasar cada obstáculo que se nos aparece en el camino. Y mire lo que nos dice el punto número 4. Y nos vamos a ir a este punto número 4. Y este punto lo titulaba yo, y dice: Dios te protegerá. Dice: bajo su cobertura. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor siempre en Deuteronomios 28, 6 y 7 en la Biblia de las Américas. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levantan contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Mire qué hermoso, cuando nosotros somos fieles, leales al Señor, podemos disfrutar de esta hermosa bendición, de esta seguridad que el Señor nos da, porque dice que el Señor nos protegerá, estaremos bajo su cobertura. Y muchas veces, amados hermanos, alguien podrá decir: pero yo ni enemigos tengo, ¿verdad? Ni pretendo tenerlos, ni sé si los tengo. Pero hay un enemigo en común que tenemos todos los hijos de Dios, y usted sabe quién es. Es el diablo, el enemigo. Jehová lo reprenda. Este es, amados hermanos, como diría mi mamá, mañoso. Siempre está pendiente de las debilidades que nosotros podamos presentar. Está siempre atento a lo que usted dice, porque muchas veces nosotros declaramos nuestras debilidades, error que cometemos, ¿verdad? Pero él siempre está atento, y este enemigo, dice la palabra del Señor, que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros somos infieles, amados hermanos, como aprendíamos en el punto anterior, cuando nosotros cometemos esa serie de errores, el enemigo está atento para hacernos caer. ¿Y cuál es el interés de él? Pues el mismo que tuvo cuando Job, ¿verdad? Cuando fue donde el Señor y le dijo que no había ninguno fiel. El enemigo fue y recalcó al Señor y le dijo: no hay nadie fiel. Pero el Señor, mire, tenía a Job, que era un hombre fiel al Señor. Y muchas veces eso es lo que está buscando el enemigo. Cuando nosotros damos frutos, amados hermanos, y damos frutos buenos, y damos frutos de lealtad, y damos frutos de fidelidad al Señor, el enemigo va a estar muy atento. Va a estar atento, y cada uno de los detalles que a usted o a mí nos molesta, él los va a utilizar para de alguna manera decirlos, ampliarlos y poder recalcarlos al Señor, y poderle decir: este es tu hijo fiel, este es tu hijo leal, este es el que te sirve. Mire cómo es el enemigo, ¿verdad? Que viene
a tratar de ensuciarnos, a tratar de convertirnos en infieles. Y hemos aprendido que la infidelidad, hermanos, solo trae muerte, solo trae tristeza, solo trae alejamiento acerca del Señor. Y esta es la intención del enemigo. Pero nosotros podemos estar tranquilos, porque la palabra del Señor nos enseña, dice que bendito será cuando entres y bendito serás cuando salgas. La cobertura del Señor para el que es fiel debe de estar tranquilo, porque esa fidelidad del Señor es fiel y es verdadera, y el Señor nunca nos va a fallar y siempre va a mantenernos cubiertos en el hueco de su mano. Y tenía un rema aquí, hermanos, que dice: los que ponen por obra la fidelidad, oiga bien y voy a repetirlo, los que ponen por obra la fidelidad en sus vidas viven, los que ponen por obra la fidelidad en sus vidas viven bajo la cobertura del poder de Dios. Oiga bien, cuando ponemos nosotros la fidelidad como un estilo de vida, cuando lo ponemos por obra. ¿Y qué es ponerlo por obra, hermano? Pues ponerlo por obra es cuando nosotros nos vemos tentados a fallarle al Señor. Tenemos que recordar que debemos de ser fieles, que en nosotros debe de existir una fidelidad y una lealtad, así como la fidelidad de un esposo a una esposa o viceversa, de una esposa a un esposo. Cuando un esposo ama a su esposa, le es fiel. Entonces nosotros, cuando amamos al Señor, tenemos que ser fiel. Y cuando ponemos por obra la fidelidad, la cobertura del poder de Dios nos va a cubrir y podremos estar tranquilos. Y miren lo que la palabra del Señor nos enseña. Y tengo una lista de promesas que el Señor ha hecho a nosotros, una lista de promesas que el Señor ha proporcionado para cada uno de ellos. Y una dice, y todos la conocemos, y nos aferramos muchas veces a estas palabras, las tomamos y las apegamos a nosotros y queremos que el Señor cumpla cada una de estas promesas. Y qué hermoso, y el Señor va a cumplirlas, amado hermano. El Señor va a cumplirlas, pero ahorita vamos a aprender algo muy interesante. Y yo enumeraba una lista, ¿verdad? Del Salmo 91 de las promesas que el Señor nos hace. Dice: Él te librará del lazo del cazador, una promesa, de la peste destructora. Dice: con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. Qué hermosas promesas el Señor nos da. Mire, no dice: no temerás a terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad en medio que destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice la palabra. No, dice: no te sobrevendrá mal. Gloria al Señor, bendito sea el Padre. Ni plaga tocará tu morada. Y si escuchamos cada una de estas promesas, amados hermanos, sabemos que se van a cumplir, porque sabemos que Dios es fiel, que Dios es leal, que Dios es verdadero, que Dios no miente. Y entonces qué hermoso saber que todas estas promesas están en la palabra del Señor y están para nosotros. Pero tengo que decirle esto, amados hermanos. También en la palabra del Señor también hay otra palabra. Al principio del Salmo 91, perdón, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué quiero decir con esto, amados hermanos? ¿Qué quiero decir con esto? Que para que nosotros podamos recibir cada una de estas bendiciones, nosotros tenemos que morar en el Señor. No podemos recibir estas bendiciones si nosotros no estamos cerca del Señor, si nosotros no estamos siendo fieles al Señor, si nosotros no estamos siendo fieles a las directrices que el Padre nos da, si no estamos siendo fieles a la autoridad delegada por el Señor, si no estamos siendo fieles con el diezmo. Entonces, mire que cada una de estas promesas de bendición van también ligadas a compromisos que nosotros también debemos de tener. Van ligadas y van unidas. Cuando yo no moro bajo la cobertura del Señor, cuando yo no habito en la cobertura del Señor, cuando yo no habito en la fidelidad al Señor, entonces el Señor no puede habitar en mí. Esto es algo sencillo, amados hermanos. Eso es un receptor, ¿verdad? De ambos lados. Si yo no soy fiel al Señor, si yo no estoy a la par del Señor, es como un hijo. Si mi hijo lo tengo aquí al lado, puedo cuidarlo, puedo protegerlo de cualquier cosa, de cualquier diversidad de cosas, porque está aquí a mi lado. Pero cuando mi hijo no está a mi lado y mi hijo está apartado allá en una esquina, cuando está lejos de mí, ¿cómo lo cuido?
¿Cómo soy yo fiel con Él? No puedo serlo. Entonces, de igual manera, nosotros para recibir cada uno de estos beneficios que enumerábamos, que están ahí, amados hermanos, tenemos nosotros que también pegarnos al Señor, estar cerca del Señor. Tenemos que ser fieles al Señor, leales al Señor, para que exista una bendición. Entonces, por eso la fidelidad y la lealtad son bendecidas, porque nosotros podemos estar cerca del Señor. Entonces, esto va a ser una proporción, ¿verdad? De una proporción de iguales. Yo estoy cerca del Señor, el Señor me guarda y me cuida. Yo estoy ocupándome de todas las cosas que el Señor me brinda, me da la oportunidad de poder servirle, me da la oportunidad de poder hablar de Él, de poder hablar de su palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos ese concepto de reciprocidad entre el Señor y nosotros, podemos gozar de cada uno de estos beneficios, ¿verdad? Esto es como un seguro. Cuando uno compra un seguro, si yo no dejo en el seguro ningún beneficiario, a nadie le van a dar, amado hermano. Yo tengo que tener un beneficiario a quien dejar ese seguro. Entonces, igualmente nosotros tenemos que estar apuntados en el corazón del Señor, escrito nuestro nombre en el corazón del Señor, escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Nosotros tenemos que impresionar al Señor con nuestra fidelidad y con nuestra lealtad. Mire el ejemplo que podemos encontrar en Job, ¿verdad? Un hombre que fue probado, su fidelidad al Señor y que pasó exitosamente esa fidelidad y que se encontró en situaciones difíciles, sí, situaciones muy, muy difíciles. Y muchos de nosotros hoy, quizás alguien que me escucha ahorita, está pasando situaciones difíciles. Y yo solamente puedo decirte a ti que me estás escuchando, sé fiel al Señor, sé leal al Señor. Aprendimos que el lugar donde estemos va a ser bendecido. No importa si estás alquilando en una casa, si estás alquilando en un cuarto pequeño, si tenés tu casa propia, estás a punto de perderla. Yo te digo hoy, sé fiel al Señor. Sé fiel al Señor, sé leal al Señor y podrás disfrutar de los beneficios que el Señor trae. Job pasó por un momento difícil, sí, muy difícil, pero jamás perdió la esperanza, jamás perdió ese sentido de fidelidad y lealtad al Señor, a pesar de que su cónyuge, su pareja, la señora que dormía con él todos los días, le dijo, maldice al Señor. Y cualquiera pudo haberlo hecho, ¿verdad? Porque si ya se lo dice la que uno tiene a la par, con la que uno comparte, entonces uno ya se encuentra en una situación difícil, ¿verdad? Porque la que está con uno y lo lleva a poder decir este tipo de cosas, entonces se encuentra en una situación bastante difícil. Y vamos a seguir aprendiendo, amados hermanos. Mire lo que nos dice el Salmo 91, 1 y 2. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor, oiga bien, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Entonces, cuando uno está cerca del Señor, uno puede decir, tú eres mi refugio. Cuando estamos siendo leales al Señor, podemos decir, tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, tú eres en quien yo confío. Pero ¿a quién voy a decirle si no estoy cerca del Señor? Si no estoy cerca de desarrollarme en el Señor, si no estoy cerca de la obra del Señor. Si no estoy siendo fiel, si no estoy siendo leal al Señor, no puedo yo decirle que confío en Él. Entonces mire lo que hermoso, porque el Señor nos enseña que la fidelidad y la lealtad son bendecidas. Y el siguiente punto y último que tenía, amados hermanos, es el punto número 5. Y este lo titulé, la fidelidad a Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Mire qué hermosa promesa la que el Señor nos da aquí. Y Deuteronomio 28:13 nos dice lo siguiente, dice, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás abajo. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente. Y mire que vamos a analizar cuidadosamente, valga la redundancia de palabras, lo que nos dice este versículo. Dice que el Señor nos va a poner por cabeza y nunca nos va a poner por cola. Entonces nosotros como hijos del Señor, como fieles y como leales, nunca debemos de tener miedo, amados hermanos, a ninguna situación, sea esta secular o sea esta espiritual.
¿Por qué? Porque el Señor nos ha prometido que nos va a guardar, que la fidelidad de Dios nos va a poner por cabeza y no por cola. Y esto podemos llevarlo a diferentes escenarios. Podemos llevarlo a escenarios seculares y podemos llevarlo a escenarios espirituales. Y me gustaría ahorita llevarlo en un sentido espiritual y al mismo tiempo secular, poniendo como ejemplo a alguien que es cristiano. Alguien que es cristiano, amados hermanos, y que confía y que es fiel en el Señor, este va a recibir tanto bendiciones seculares como bendiciones espirituales. Y déjeme decirle que a ninguna de ellas debemos de tener temor. Tenemos que estar de apresto, tenemos que estar activos, pendientes. Tenemos que estar en esa expresión que dice, heme aquí, Señor, para cada una de las actividades que nosotros desarrollamos. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de que no vamos a hacer cola, vamos a hacer siempre cabeza. Y no importa si es en el trabajo, no importa si es en el sentido espiritual, el Señor siempre nos va a tener por cabeza y no por cola, porque Dios es fiel, es verdadero y cumple su palabra. Mire qué hermoso esto. Dice, si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que te ordenó hoy, dice el Señor, ¿verdad? Para que lo guardes. ¿Cómo dice que lo guardemos? Cuidadosamente. Nosotros debemos de guardar cuidadosamente cada uno de los mandamientos que el Señor nos da. Debemos de ser respetuosos, debemos de ser dignos, debemos de ser obedientes y sobre todo debemos de ser leales y fieles a cada una de las cosas que el Señor pone en nuestro camino. Si no somos cabeza en muchas cosas, oiga bien esto, y no sé si yo lo tenía por acá, aquí está. Tenía este rema que dice así, oiga bien, la infidelidad y la deslealtad son cómplices de la maldad, impiden que la luz de Dios brille en nosotros. Oiga bien, amados hermanos, qué palabra esta, es un rema que el Señor ponía en mi corazón. La infidelidad y la deslealtad son prácticamente hermanas de la maldad. Están casi a la par, ¿no? E impiden que la luz del Señor brille en nosotros. Muchas veces nos quejamos porque no estamos obteniendo lo que nosotros queremos. Porque muchas veces no vivimos bajo la voluntad del Señor, sino bajo nuestra propia voluntad, porque queremos obtener lo que nosotros queremos. Pero si sabemos esperar en el Señor, si sabemos tener fidelidad y lealtad y somos leales al Señor, Él dice que nos pondrá por cabeza y no por cola. Dice que vamos a estar encima y nunca dice vamos a estar abajo. Y eso me hace recordar el caso de José, ¿verdad? Que fue traicionado, que sus hermanos fueron desleales con él, porque ser desleal es darle espalda. Y estos fueron desleales con Josué y fue vendido. Y usted conoce la historia. Pero algo que quiero destacar de José es su fidelidad en todas las cosas que hizo. Tanto su fidelidad en lo espiritual como su fidelidad al trabajo que él desempeñaba con los egipcios. Y esto me hace recordar también, amados hermanos, que lo que hablamos anteriormente, que dice que el Señor bendecirá el lugar donde tú estás. En la ciudad que tú estás, en el campo que tú estás, el Señor lo va a bendecir. Y eso pasó con José. Fue bendecido Egipto por medio de José. Y muchas veces muchos van a ser bendecidos por nosotros cuando nos mantenemos fieles, cuando nos mantenemos leales. Muchos van a ser beneficiados por nosotros. Nuestra familia va a ser beneficiada, las personas que nos rodean, va a ser beneficiada hasta nuestra iglesia, porque nosotros vamos a andar con una actitud poderosa, con una actitud en el Señor, con una actitud de victoria. Y eso también me hace recordar, amados hermanos, a Daniel. Daniel es otro también que fue esclavo, pero mire que la fidelidad que él tuvo lo hizo poder estar con varios reyes. Nabucodonosor, creo, Darío, y no recuerdo cuál fue el otro con el que él estuvo. Entonces, hermano, está tranquilo, tené paz, sé fiel y leal al Señor. Y el Señor, no importa con quién rey estés, el Señor es quien te va a mantener en el lugar donde tú estás. El Señor es el que va a tomarte tu mano y te va a sostener. No tenga miedo, que nosotros somos cabeza y no somos cola. Y mire lo que el Señor nos dice aquí en 1 Corintios 4:2. Oiga bien lo que el Señor nos dice. Dice en la Biblia de las Américas. Note usted. Ahora bien, además se requiere de administradores
de cada uno, que cada uno sea hallado fiel. Nosotros somos administradores del Señor, somos administradores de los recursos del Señor. Todos los beneficios que nosotros tenemos económicamente son porque el Señor los permite, y somos llamados a ser fieles al Señor. Y ahora mire la versión el mismo versículo en la versión TLA. Dice: los que están encargados de alguna tarea, oiga bien, los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Gloria a Dios, aleluya. Y se lo voy a repetir, amados hermanos. Los que están encargados de alguna tarea, sea esta secular o sea esta espiritual, deben demostrar que se puede confiar en ellos. Bendito sea el Señor. Cuando somos leales, somos fieles, se puede confiar en nosotros. Pero cuando nosotros no somos leales ni fieles al Señor, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro trabajo, entonces no se puede confiar en nosotros, porque no damos ese tipo de frutos. No se puede confiar en nosotros cuando somos desleales. Mire qué cosa, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña que debemos de ser leales, verdaderos, que debemos de ser correctos, y vamos a recibir la bendición del Señor que viene en abundancia al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Y Mateo 25, 21, oiga bien lo que nos dice. El Señor dijo: muy bien, eres un criado bueno y fiel, y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Cuando somos fieles, el Señor se alegra con nosotros, amados hermanos. La palabra del Señor me lo dice, que el Señor va a estar, dice, alegre. Alégrate conmigo, dice el Señor, cuando eres fiel, cuando eres un siervo fiel y has sido fiel. Oiga bien, eres fiel y has sido fiel. El Señor va a alegrarse con usted. El Señor va a abrir esas bendiciones que tiene para cada uno de nosotros, pero no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. Bendito sea el Señor por eso. Y como conclusión, amados hermanos, tocamos 5 puntos, ¿verdad? En este tema que se titula una fidelidad y una lealtad bendecidas. Y mire lo que el Señor nos enseñó a través de su palabra. Aprendimos que Dios bendecirá el lugar donde vivas. No importa dónde sea esto, el Señor va a bendecirlo. El Señor va a estar con usted. Aprendimos también en el punto número 2 que dice: una familia en bendición, va a ser bendito el fruto, van a ser benditos nuestros hijos, porque al que es fiel, al que es leal, el Señor no solo lo bendice a él, sino que bendice también su fruto, sus hijos, su esposa, su familia, su ministerio va a ser bendecido. Mire qué hermoso es el Señor. Aprendimos también que Dios bendecirá tu obra, el fruto de tus manos va a ser bendecido, el fruto de tu esfuerzo va a ser bendecido. No vas a entender ni vas a comprender cómo haces. Solo vas a entender que el Señor es el que provee. No vas a poder entender cómo hiciste para comprar la provisión, cómo hiciste para hacer esto o lo otro. El Señor lo va a proveer. Solamente sé fiel y leal a Él, y el Señor va a abrir esas bendiciones. Aprendimos también que el Señor te protegerá, que vas a estar bajo su cobertura. Aprendimos que el Señor va a cubrir nuestra entrada y nuestra salida, y que podemos ir confiadamente a donde quiera que vayamos, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos va a cubrir. Pero tenemos que estar al par, tenemos que estar al lado de Él, para que todas estas bendiciones sean sueltas, sean derramadas sobre nosotros. Nosotros también tenemos que ser fieles al Señor y mantenernos pegados a Él, pegaditos al Señor, pegaditos a la cobertura, pegaditos a la obra, pegaditos a cada una de las tareas que el Señor te haya dado. Tienes que ser fiel y tienes que ser leal para que sea bendecido. Aprendimos por último que la fidelidad de Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Mire qué hermoso es el Señor. El Señor nos lleva de triunfo en triunfo. Nos lleva como la aurora, dice su palabra, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y sabemos que el día que anhelamos, el día de la perfección que queremos, es el día que podamos encontrarnos con nuestro Señor. Yo te animo, amado hermano, que sigas así como vas, que sigas fiel, que sigas leal, que puedas desatar esas bendiciones que el Señor tiene para la fidelidad. Yo te incito también a que puedas mantenerte activo en la iglesia. Y si no tienes iglesia donde congregarte, nosotros abrimos las puertas para ti.
Somos la iglesia de Cristo de Ebenecer, una iglesia prosperada por la palabra, y aquí está la bendición. Y yo te animo que puedas seguir en el camino, siendo leal, siendo verdadero y siendo sobre todo fiel al Señor. Y vamos a orar para que el Señor pueda sellar esta palabra, para que el Señor ponga ese sello en esta palabra por medio de su Espíritu Santo. Y oramos, amados hermanos. Padre poderoso y misericordioso Jehová, te damos gracias, Señor amado de la gloria, por tu palabra, por la palabra que tú has hablado para nuestras vidas, Señor. Nos has enseñado, Padre amado de la gloria, que tenemos que ser fieles, que tenemos que ser leales, Señor amado de la gloria, que tenemos que estar pegados a ti, Señor eterno, que tú, Señor, eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra cobertura, Señor, y que no debemos de tener miedo a nada, siempre y cuando estemos pegados a ti, Señor eterno de la gloria. Bendice, oh Padre amado, esta palabra. Bendice, Señor eterno, a cada uno de los que nos ven, Señor, a través de las redes sociales, donde haya llegado esta palabra, sean bendecidos, Señor amado. El que no te conoce, que te conozca, Señor poderoso. El que está triste, el que está desolado, está desamparado, el que cree que no tiene esperanza, hoy te digo, hay un Dios fiel y verdadero que tiene para ti una grande y poderosa bendición. Señor, bendice a cada uno de los que nos escuchan. Bendicen a mis hermanos, Señor amado. Bendice a nuestros pastores. Bendice nuestro ministerio, Señor amado de la gloria. Y sobre todo, Padre, danos las fuerzas físicas, espirituales, mentales y emocionales para poder seguir siendo fieles, leales a ti, Señor. Y todo, Padre amado de la gloria, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.